Primer debate. Invitamos a los candidatos a subir y ocupar sus lugares en el orden en que fueron sorteados. Rodolfo Suárez, candidato de Cambia Mendoza. Anabel Fernández Sagasti, candidata de Frente Elegí. José Luis Ramón, candidato de Protectora Fuerza Política. Noelia Barbeito, candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Moderará este debate el señor Marcelo Sentil, periodista de Diario Los Andes. Bienvenido, Marcelo. Buenas noches. Bueno, como habrán escuchado, la ubicación se sorteó, como también se ha sorteado el orden en el que van a responder cada módulo. Son 4 módulos en los que se dividen las preguntas y los candidatos van a ir respondiendo de acuerdo al sorteo que se hizo previamente. La importancia de este debate tiene que ver con que es el primero. Están bastante nerviosos, los estuve viendo, casi tanto como yo, pero bueno, vamos a esperar que respeten los tiempos, se les va a ir avisando. Y tienen 90 segundos para cada respuesta. 90 segundos. El primer eje temático que vamos a abordar es educación y tecnología. Y esto tiene que ver con un planteo de los estudiantes, y es cómo mejorará la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas. En esta ocasión, la primera en responder es Noelia Barbeito. Por educación en tecnología, creemos nosotros que la ley de sexual integral, en primer lugar, necesita que uno de esos artículos que permite la injerencia de instituciones o de otras organizaciones, que en muchos casos ha sido utilizado por la Iglesia para inmiscuirse en asuntos de educación, sea derogado, ¿no? Si mal no me equivoco, es el artículo 6, que necesitamos que sea derogado la educación sexual integral. Y por otra parte, necesitamos que tenga una inmediata implementación. Hace algunos años en Mendoza se hizo una encuesta a los estudiantes secundarios y decían que era la materia que más querían tener y la que menos veían, ¿no? Esto debe ser implementado desde el nivel inicial y debe también contar con la participación de los estudiantes, no solamente para que sean oyentes de esas clases, sino que participen de su aplicación y de su planificación. No. Puedes seguir. Quedan 30 segundos, bien, ahora nos acostumbramos. Y bueno, creo que es muy importante. Mendoza ha sido pionera muchas veces. Hemos podido leer pedagogas como Florencia Fossati, donde incitaba a la participación de los niños en el gobierno escolar, de los jóvenes en el gobierno escolar. Bueno, creo que en este caso también la ley de educación sexual, que es algo que los estudiantes vienen pidiendo, deben tener directa participación en el mismo. Ahí, bueno, voy a aclarar, cuando se cumplen los 60 segundos va a sonar un timbre, que es para que sepan cuánto tiempo llevan, y a los 90 segundos suenan los 2 timbres. Muchas gracias. Ahora es el turno de Anabel Fernández Sagasti. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación a las autoridades de la universidad y del diario, por supuesto, y a todos los que están presentes. Básicamente, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas. Es una ley nacional y lo único que tiene que hacer el Estado es garantizar ese derecho que hace muchos años es de todos los alumnos y las alumnas. La verdad que es un tema para ciertas generaciones que por ahí es un poco incómodo, pero para otras generaciones no.
y como bien decía Noelia, en cada escuela o cada alumno o estudiante que me encuentro recorriendo, la principal demanda que tienen es la educación sexual en las escuelas. Para eso lo que nosotros proponemos es que no solamente haya un taller como hay hoy de educación sexual en las escuelas, sino que la educación sea de una manera transversal en todas las materias, que por supuesto le demos las herramientas a los y las docentes para que eso pueda ocurrir con capacitación continua y con el Estado provincial, por supuesto, proveyendo talleres y capacitación a nuestros docentes y docentes. Y finalmente, lo que más me preocupa y lo que más me ocupa a mí es el empoderamiento de los alumnos y las alumnas a través de la información para que puedan elegir libremente la sexualidad que quieran vivir y con respeto, por supuesto, a sus propios cuerpos y a los de sus pares. Ahora es el turno de José Luis Ramón. 32% de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza, un 12% viviendo en las villas miserias y más de un 50% de niñas y niños que están por debajo de esa línea de pobreza. Ese diagnóstico nos lleva a que desde el año 2006 existe la ley que impone la necesidad de la educación sexual integral en todas las escuelas de la Argentina. Y no es un tema menor. En oportunidad del año pasado de discutirse la ley de despenalización del embarazo, todos los legisladores, o una unanimidad, casi por unanimidad, estuvimos de acuerdo en que había que instrumentar la educación sexual obligatoria por esta razón del diagnóstico que yo acabo de dar. Las ventajas son innumerables porque en la medida que pueda haber conocimiento del cuerpo y que los docentes especializados en este tipo de educación pueden transmitir conocimiento que va a tratar de prevenir uno de los temas más delicados, que es sobre todo, por un lado, la prevención de los embarazos no deseados y aquellos abusos de los cuales todos sabemos tenemos un problema muy serio en nuestra provincia. Y por último, para llevarle tranquilidad a todos aquellos madres y padres que tienen a sus hijos que pueden ser educados en la ESI, tienen que saber que la ley prevé que todo niño que esté en un aula donde se haga educación sexual integral tiene que tener el acuerdo de los padres. Ahora es el turno de Rodolfo Suárez. Agradezco rápidamente a las autoridades de la universidad, al diario Los Andes, por esta oportunidad. Es un tema que creo que estamos todos de acuerdo en la educación de nuestros jóvenes en esta materia, de manera de evitar embarazos no planificados, enfermedades sexuales, abuso también, que se aprenda eso, así que pero yo creo que falta más. Cuando vi que este tema estaba en el debate, mi mejor idea fue preguntarle a mi hija, que está en la secundaria, que recibe enseñanza de educación sexual integral, y me dijo, a mí me parece que falta, papá, que falta mucho, son tantas clases al año, va un especialista que da los contenidos que se dan en toda la provincia, que además están en el portal de la Dirección General de Escuela y todos los padres lo pueden ver, pero falta. Y casualmente esa era la pregunta, ¿qué falta? Falta dedicarles más horas. Más allá de que en los colegios hay profesores y maestros que están capacitados para evacuar consultas a lo largo de todo el año, deberían incrementarse las horas. Así que si tengo el honor de ser el gobernador de los mendocinos, vamos a trabajar en aumentar las horas de educación sexual integral en los colegios. Bueno. Pasamos a la siguiente pregunta, y tiene que ver con un tema siempre polémico. ¿Van a sostener el ítem aula? Responde Noelia Barbeito. Bueno, creo que hemos sido una fuerza política que estuvo muy clara en esto. Yo fui legisladora, no lo vamos a sostener, en primer lugar, para responder directamente. Fui legisladora, senadora de la provincia cuando se debatió si podría llamarse un debate a un decreto que teniendo mayoría automática se impuso prácticamente a los docentes. Allí los docentes, el sindicato, habían propuesto abrir una mesa de debate y de diálogo para discutir el ausentismo docente, para discutir cómo funcionaba salud laboral, ¿sí?, dentro de la DGE, y así todo no se quiso, es decir, no se buscó
mejorar la calidad educativa. Si ustedes van al proyecto de ley del ítem aula, van a ver que uno de sus principales fundamentos es la crisis financiera que tiene el Estado. Y para ello se retrotrae a una acción que llevaron gobiernos anteriores donde se les dejó de pagar la antigüedad a los estatales. Y en segundo lugar, también podemos decir que esto ha sido prácticamente una extorsión para muchos docentes que van enfermos a trabajar. Hemos tenido casos trágicos como el de la maestra de Lavalle y realmente no se ha visto en una mejora de la calidad educativa, sí de la extorsión hacia los docentes que no les permiten el derecho a huelga, por ejemplo. Así todo, muchos cuando hay huelga van a sus colegios con vestidos de negro, hacen asambleas con los padres, porque claramente es una situación que debe ser rechazada. Bueno, termino así. ¿Hay un problema con...? Sí, con el sonido se escucha, se acopla. No. Hola. Me parece que puede ser el... No. Ahora es el turno de Anabel Fernández Agasti. Bueno, gracias. Primero que nada, creo que es importante aclarar que si los ciudadanos así lo deciden y soy la próxima gobernadora de Mendoza, voy a garantizar el cumplimiento del calendario educativo, es decir, van a estar garantizados los 180 días de clase. Ahora bien, el ítem aula fue una herramienta del gobernador que yo entiendo que fue una herramienta de orden y estigmatización. ¿Por qué digo estigmatización? Porque con los docentes y las docentes que me ha tocado hablar, me cuentan que tienen que ir a dar clases, incluso enfermos, y que no solamente eso va en contra de su salud, sino muchas veces ponen en riesgo el contagio de algunas enfermedades a los alumnos, como algo tan simple como tener conjuntivitis. Pero también ha sido una herramienta para los padres, que les ha garantizado el aprendizaje de sus chicos y también tener un lugar seguro en donde dejarlos para cuando van a trabajar. Entonces lo que yo entiendo es que tenemos que poner un punto de equilibrio entre ambas demandas que son totalmente atendibles y entendibles y buscar la unión de padres, docentes y alumnos para que todos juntos hagamos una educación mucho mejor en la provincia de Mendoza. Ahora es el turno de José Luis Ramón. Nosotros proponemos la derogación lisa y llana del ítem aula. El ítem aula es un ítem que ha sido creado porque con su creación el director general de escuelas reconoce su inutilidad para controlar un pequeño grupo de docentes que hizo trampa durante algún tiempo y metió a todos los docentes en la misma bolsa. Si queremos un sistema educativo que tenga la extensión de la jornada durante todo el día, que nuestros docentes sean el canal y la puerta de entrada de las políticas públicas que van a terminar nuestras niñas, niños, jóvenes, en todos los estudiantes, el docente es la herramienta fundamental. Salario digno, cuidado por la salud del docente y capacitación de ellos. Y no un ítem de naturaleza de castigo, de talero, como se usaba en la antigüedad, para castigar a todos los docentes y lograr solamente que vayan y estén frente al aula, cuando las pruebas a aprender han demostrado que la provincia de Mendoza es una de las peores en calidad educativa en la nación. Ahora es el turno de Rodolfo Suárez. Bueno, nosotros proponemos mantener el ítem aula, creemos que es una medida que ha sido beneficiosa para la comunidad en su conjunto, tanto para esos padres y madres que llevan los chicos al colegio y cada día se encuentran con el maestro en el aula. Eso no ocurría antes, era un grupo de personas que dictaminaba las políticas educativas que tiene que ver con los gremios. Esto ha venido a sanear el sistema. Tenemos que tener en cuenta que el ítem aula es un adicional al sueldo y como tal lo cobran quienes cumplen ciertas condiciones que establece la ley, que se han flexibilizado con el tiempo
a más casos, con mayor comprensión, pero fundamentalmente lo que nosotros entendemos que es una buena medida, no solamente porque ha hecho ahorrar dinero al Estado, cerca de 1.000 millones de pesos en suplencias que no correspondían, pero en el entendimiento general que cuando uno tiene que llevar una gestión en la función pública adelante, se toman muchas medidas que tienen que ver con el bien general y que a veces cierto interés particular se ve perjudicado o ciertas circunstancias, como se decía anteriormente, pero sin lugar a dudas vamos a mantener este ítem, porque no tenerlo no significa que vamos a mejorar la educación por no tenerlo. Muchas gracias. Ahora la última pregunta del eje de educación y tecnología tiene que ver con cómo van a incorporar las nuevas tecnologías a la enseñanza, cómo van a modificar las currículas. Bien, bueno, creo que es muy importante esta pregunta porque, en primer lugar, lo que necesitamos, yo soy docente, no son solo insumos, es decir, computadoras o accesorios para poder tener nuevas tecnologías, sino también mayor presupuesto para la educación, para poder tener conectividad, para poder tener Wi-Fi en las escuelas, que parece algo tan sencillo hoy, pero que así todo no se consigue. Y necesitamos, por lo tanto, que todo ese mecanismo por el cual se accede a las licitaciones, a estas obras públicas que se harían en muchos de estos colegios, sean públicas, sean transparentes, sean realmente donde esté la comunidad educativa en su conjunto comprometida en aquellas empresas que dicen que van a lograr esta conectividad en algunos colegios. Necesitamos también que se tenga capacitación de los docentes en este área y que desde el nivel inicial y que esté también incorporado a la currícula de las materias, de las carreras, ¿sí? Por ejemplo, robótica, tecnología, que sean materias que estén incorporadas, pero reitero, sin presupuesto, que es algo que ha venido cayendo año a año, desde hace varios años pasando por los diferentes gobiernos, no es posible pensar en una incorporación de nuevas tecnologías. Muchas gracias. Ya sabes el turno, Anabel. Bueno, la verdad que mi propuesta es muy simple. Yo creo que la educación no puede analizarse en compartimentos estancos, sino que tiene que tener tres ejes fundamentales. La primera, garantizar el ámbito adecuado para que los alumnos y las alumnas puedan aprender. Esto tiene que ver con infraestructura. Que los alumnos tengan la infraestructura adecuada para estudiar quiere decir que tengan que tener calefacción, baños en condiciones y, por supuesto, conectividad para que nosotros podamos empezar a hablar de tecnología en las aulas. El segundo eje tiene que ver con que los alumnos lleguen a las aulas y por eso firmé hace poco tiempo un acta acuerdo con quien posiblemente sea el futuro presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el boleto educativo gratuito en todos los niveles de la educación, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Y finalmente, y creo que es el principal desafío que tenemos, la permanencia de los alumnos en el sistema educativo. Hoy en la provincia de Mendoza casi la mitad de los chicos no termina la secundaria. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay muchas herramientas que podemos utilizar. Una de ellas es incorporar a la tecnología como una herramienta pedagógica. Esto quiere decir que eso que está hoy en nuestras vidas, que la atraviesa, como puede ser un celular, que la mayoría de los chicos los tienen, puede ser una puerta al mundo de la tecnología y a través de él podemos entrar a bibliotecas virtuales o hacer un paseo tridimensional por alguno de nuestras bellezas naturales. Finalmente, bueno, si falta recursos económicos vamos a estar para dar becas y con trabajo, amor y mucho esfuerzo vamos a lograr una educación mejor. Ahora es el turno de José Luis Ramón. Quiero seguir con el diagnóstico que hicimos al principio del 32% de personas por debajo de la línea de pobreza y más del 50% de nuestras niñas y niñas en esa situación. Y necesitamos tener muy claro que la puerta de entrada de las políticas públicas es la escuela. Por eso, en la provincia, hoy tenemos un diagnóstico en relación
a la instrumentación de la jornada extendida de solamente el 11% de las escuelas que prestan este servicio educativo del Estado. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque en la jornada extendida nosotros podemos garantizar al menos dos cosas. En primer lugar, la educación a través de la currícula, la complementación con el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Y eso es una muy fuerte y una gran inversión que tenemos que hacer desde el Estado. El segundo tema son los docentes, es decir, el respeto que se tiene que tener por los docentes es sustancial. El salario, la salud, me quedé muy corto, el salario, la salud y sobre todo la capacitación de los docentes. Y en nuestra provincia necesitamos tener muy claro que tiene que haber internet para todos los puntos de la provincia. Y no que ocurra lo que hoy está ocurriendo, que a una cuadra de la Casa de Gobierno, en el Centro de Congresos de Exposiciones, mago tiene que ser alguien que quiera conectarse a internet, o si nos trasladamos 25 kilómetros en la ciudad de Palmira, hacia las afueras, o en Costa de Araujo, nadie tiene acceso a la red. Y eso es fundamental en este proceso de incorporación. El tiempo cumplido. Gracias. Ahora es el turno de Rodolfo Suárez. En la provincia de Mendoza hay aproximadamente 1.300 colegios. Para trabajar el tema de la pregunta tecnología en el aula, primero tenemos que tener conectividad. Nosotros tenemos que aumentar la red de conectividad en toda la provincia. En otros lugares tenemos conectividad, pero no tenemos las instalaciones en el colegio para poder trabajar. Así que en definitiva, bueno, hay que invertir más en conectividad, pero ya más del 50% de las escuelas tienen conectividad. Lo importante es, cuando hablamos de educación y tecnología, tener en cuenta cómo vamos a preparar a los chicos en la tecnología. Obviamente existe una confusión, que se cree que hay que educar en la tecnología actual. Y lo que hay que educar es en la competitividad y adaptabilidad para lo largo de la vida que se vaya aprendiendo. Ya no está, la educación en el mundo ya no es primaria, secundaria, universitaria y se terminó. Hay que aprender permanentemente, porque si alguien piensa que va a poder trabajar dentro de 10 años o 12 con la tecnología que va a aprender hoy, va a ser obsoleta sin lugar a duda. Entonces nosotros los que tenemos que trabajar son en las competencias, en las habilidades, en la cooperación y el trabajo en equipo de los alumnos para el mundo que viene, que va a ser cambiante, globalizado y cada vez más digital. Bueno, terminó el primer eje, que es como la adaptación. Les voy a pedir a los candidatos que sean más rigurosos con el cumplimiento del tiempo y por ahí a los simpatizantes que aplaudan menos, porque si no nos vamos a demorar mucho con el debate. El segundo eje es desarrollo económico y humano. Acá cambia el orden de respuesta. La primera pregunta tiene que ver con qué medidas planea aplicar para generar empleo privado en la provincia. Y el primero que responde es José Luis Ramón. El 50% de los trabajadores en la provincia están en negro o en una situación informal, público y privado. Y fíjense que esto es un tema muy delicado, porque cuando hablamos de generar empleo, esta situación de informalidad trae una consecuencia que es muy gravosa, porque en la medida que hay empleadores que no hacen los aportes necesarios al sistema, es decir, no hay equidad entre las cargas de pagar las cargas sociales y los derechos de los trabajadores, se produce un efecto que en el Estado es muy gravoso. ¿Cuál es la consecuencia? Que tienen que elevar el monto de las cargas sociales. Hoy todas nuestras pequeñas y medianas empresas tienen un reclamo riguroso a los gobernantes, que es que no se pueden pagar las cargas sociales. Y eso ocurre porque el sistema de la informalidad en el que estamos viviendo en nuestra provincia es tremendo. De manera tal que nuestra propuesta es crear una agencia independiente que defienda el derecho de los trabajadores, ayudar a las pymes para que puedan regularizar y ser dadores genuinos de trabajo, ir contra las grandes empresas que están evadiendo pagar las cargas sociales y, por sobre todas las cosas, generar un sistema de generación de empleo en blanco. Y en el Estado, que las políticas públicas, para que puedan ser duraderas, de director hacia abajo, tienen que ganar sus cargos por concurso. Tenemos que terminar con los empleados del Estado que sean cada 4 años
reemplazado. Tiempo cumplido. Ahora es el turno de Anabel Fernández Sagasti. Bueno, gracias. La verdad que cada vez que me toca recorrer con mayor profundidad la provincia, el panorama es desolador, comercios que cierran, pymes que cierran, falta plata en el bolsillo para llegar a fin de mes, desempleo. Lo que me cuentan cotidianamente es que ya ir al cine es imposible y que la realidad de las familias de Mendoza es tener que elegir entre pagar la luz y poder comer. El 50% de los mendocinos dice que tienen algún familiar que busca empleo en la provincia de Mendoza. Para eso nosotros tenemos un paquete de medidas de alto impacto que, si llegamos a gobernar la provincia de Mendoza, la vamos a aplicar inmediatamente. Primero, un plan de alivio fiscal para pymes, emprendedores y productores y comerciantes que mantengan o generen empleo, y para eso también voy a invitar a los intendentes a que acompañen este plan de alivio fiscal. También vamos a hacer un centro compensador eléctrico para los comerciantes que mantengan o generen empleo. Vamos a también hacer un plan que va a ser el primer empleo, con el cual nos vamos a asociar con los empresarios y vamos a generar miles de oportunidades para nuestros jóvenes. También voy a aplicar muchas medidas en cuanto al turismo, que es lo que más le pone plata en el bolsillo a los mendocinos. Y por último, y muy escueto, quiero ser socia de los empresarios para que volvamos a aprender el círculo virtuoso de nuestra economía. Gracias. Ahora es el turno de Noelia Barbeito. Bien, seguramente ustedes van a escuchar que muchos coincidimos en el diagnóstico. Nadie puede evitar nombrar que hay pobreza, que no se llega a fin de mes, que hay desempleo, que hay trabajo precario. Pero lo que tienen que pensar es que esta situación viene así desde la dictadura, ¿sí? Antes de la dictadura, fíjense las cifras de desocupación, las cifras de precarización, las cifras de pobreza, eran muy inferiores a lo que son actualmente. No llegaban siquiera al 5%. Esto fue algo que se naturalizó desde el neoliberalismo, y gobiernos, ya sea del PJ o el UCR, que ha habido en nuestro país, en nuestra provincia, nos intentan mostrar que aunque crezcamos con tasas chinas, a lo sumo podemos esperar tener un poco menos de pobreza. Y la precarización, como bien se decía, 40% de trabajo precario en nuestra provincia. 1 de cada 3 jóvenes tiene un trabajo precario, significa que es mucho más el porcentaje en la juventud y en las mujeres. El 50% de los que trabajan en el turismo lo hacen de forma precaria. Nosotros, por suerte, y ahora están estas nuevas aplicaciones también, donde a los jóvenes les dicen que son cuestiones modernas, pero para terminar quitándoles derechos. Por suerte, los pibes de Globo han estado reclamando, y como Frente de Izquierda hemos propuesto la creación de una empresa provincial de alimentos que recupere a fábricas que hoy son depósitos de chatarra, como Alco y La Campañola, para hacer una empresa que dé empleo, que tenga un compre privilegiado con los pequeños productores y haga un convenio con la DGE. Disculpe. Ahora es el turno de Rodolfo Suárez. La pregunta es cómo crecemos los mendocinos a pesar de nuestra macroeconomía. Ese es el desafío que tenemos. Primero tenemos que generar inversiones. Sin inversiones no hay empleo. Y para generar inversiones hay que tener el valor de llevar adelante en Mendoza las políticas públicas para generar empleo más allá de nuestras industrias primarias, que tiene que ver con nuestro desarrollo y el potencial que tenemos en Vaca Muerta, cerca del 35% en Mendoza, en Yacanelo con el petróleo pesado. Animarnos a hacer minería responsable, controlando el agua, en aquellos lugares que haya consenso social. Vamos a generar por lo menos 20.000 puestos de trabajo en forma inmediata, tomando estas medidas con valor, diciendo lo mismo que se dice en público, lo que se dice en privado, lo que se dice en privado, lo que se dice en público, para sacar Mendoza adelante. Hay que animarse, hay que tener coraje, hay que avanzar en las industrias del conocimiento y vender servicios al mundo. Podemos generar empresas globales en ese sentido. Tenemos que trabajar en el turismo, en el enoturismo. Nosotros lo hacemos desde la ciudad, mejorando la ciudad para que venga y haya turismo urbano, pero hay que animarse a hacer las cosas. Si desde la política no generamos los consensos políticos, jamás vamos a tener los consensos sociales para crecer. Bueno,
La siguiente pregunta tiene que ver con el déficit habitacional que aqueja a buena parte de los mendocinos. Y es precisamente, ¿qué van a hacer ustedes para reducirlo? ¿Cómo van a incrementar la cantidad de casas que se han venido construyendo en los últimos gobiernos con fondos provinciales? Responde el candidato Ramón. El diagnóstico creo que lo conocen todos, estamos hablando de 70.000 faltantes de casas, de más de 130.000 cuando hablamos de las necesidades de soluciones habitacionales para la ampliación o la reforma de una casa. Tenemos que recuperar la capacidad del Instituto Provincial de Vivienda para que deje de estar privatizada la política de vivienda. En este último gobierno han terminado de hacer cerca de 3.000 casas, más o menos, que fueron iniciadas en el gobierno anterior. A este ritmo, con este faltante de casas, necesitaríamos casi 35 años para poder suplir este déficit que tiene este gobierno que está actualmente. Nuestra propuesta en esto de recuperar al Instituto Provincial de la Vivienda es que se establezca un plan de construcción que sea estandarizado y que la asignación de los recursos, en vez de quitarle las regalías a las empresas, como dice recién el candidato Suárez, en vez de quitarle las regalías a las empresas que extraen petróleo, esa asignación de recursos tiene que ser para estas cosas que son vitales y que es una necesidad enorme en nuestra sociedad. Imaginémonos más de 130.000 faltantes de soluciones habitacionales. Se quedó corto. Qué raro. Responde Anabel Fernández Sagasti. Bueno, gracias. Tuve la suerte de nacer en una casa humilde, pero propia, pero no me olvido de las angustias que pasaban mis amigos, incluso hoy mis amigas, por no poder a veces pagar el alquiler más en esta situación económica que atravesamos. Y la verdad, entiendo que la vivienda no solamente da dignidad a los mendocinos y a las mendocinas, sino también lo que hace es dar seguridad y salubridad. Por eso la política de vivienda en nuestro gobierno va a ser una política central. Por eso firmamos con Alberto Fernández un acuerdo para que colabore la Nación junto con la provincia de Mendoza para la construcción de viviendas en nuestra provincia, pero también le pedí a mi compañero de fórmula, el ingeniero Tanús, que construya junto a nuestro equipo un plan que se va a denominar Viví Mendoza, que va a consistir en la construcción de 100.000 casas por año, con también la posibilidad de créditos accesibles, vivienda rural. Pero también quiero que sepan que además de todo esto, no solamente entiendo que la dignidad se lleva a través de la vivienda, sino también con el embellecimiento, las veredas, las cloacas, el agua, los playones deportivos de nuestros barrios. Y no solo lo vamos a hacer en los centros urbanos, sino que también los vamos a llevar a cada barrio de la provincia de Mendoza. Por eso el trabajo está de la mano de la vivienda, porque es la obra pública que más empleo genera en la provincia de Mendoza. Responde Noelia Barbeito. Sí, al dato que recién decía Ramón sobre 70.000 viviendas faltantes, si le agregamos la cantidad, ¿qué? 70 viviendas nada más, 70.000. Si le agregamos las viviendas que son precarias, estamos en un déficit habitacional de 130.000 viviendas. Lejos de ir acorde a este déficit, las obras que se han hecho han estado muy por detrás, y lo que sí ha crecido en nuestra provincia ha sido la especulación inmobiliaria. Desde el año 2004, ustedes van a poder ver las estadísticas, cómo han crecido los barrios privados en nuestra provincia y la especulación inmobiliaria. ¿Cómo funciona? Básicamente son grupos inmobiliarios que compran tierras fiscales o a los pobres pequeños productores, le venden esas tierras a sectores de clase media a altísimo precio y después de alguna manera obligan al Estado a que le lleve los servicios de luz, gas, agua y cloacas. Bueno, eso viene sucediendo en nuestra provincia
Desde el año 2004 ininterrumpidamente, y antes desde ya también lo había. Entonces, para nosotros hay que hacer un plan de obras públicas, pero que esté controlado por los mismos vecinos que son los directos beneficiarios de esos planes, por empresas que no sean esas empresas que gobierne quien gobierne, vemos que siempre casualmente ganan las licitaciones y son los que hacen la obra pública en Mendoza. Queremos terminar con eso. Y lo que decimos es que hay que aumentar la oferta, construyendo más viviendas, haciendo un banco de tierras y esas cuestiones. Cumplido. Responde Rodolfo Suárez. Coincido con las cifras que se han dado en cuanto al déficit habitacional. Es el sueño de tantos mendocinos de acceder a la vivienda. El camino es el IPB, fundamentalmente, pero para que el IPB funcione nosotros necesitamos un Estado normal, un Estado que sea parte de las soluciones y no el problema como lo era anteriormente al 2015, donde no se pagaban los sueldos, donde se adjudicaban viviendas que ni siquiera se habían licitado, ni siquiera estaba el terreno. Entonces tenemos que, en esta materia, aplicar muchísima, pero muchísima innovación, como lo ha hecho mi compañero de fórmula Mario Abet en Junín, que realmente ha innovado con la vivienda rural, y tenemos que avanzar a que el IPB, junto con los municipios, dejemos de trabajar en la vivienda típica del IPB, que significa que avanzamos más sobre nuestras zonas desérticas, donde tan necesaria es el agua, compactar las ciudades, innovando con la vivienda, como se hace en Chile, viviendas nuevas, en una ciudad compactada. Creo que ese es el camino. Tenemos que animarnos a cambiar este paradigma que viene de años y años en Mendoza para hacer viviendas más económicas. Bueno. Ahora la siguiente pregunta tiene que ver con qué espacio le van a asignar a las políticas de género en su gobierno. Y responde José Luis Ramón primero. Nos preocupa sobremanera un ranking que tenemos en nuestra provincia, que son los femicidios. Y cuando hablamos de los femicidios, hace muy poquito se sancionó en la legislatura provincial una ley procesal en tema y materia de familia, pero lamentablemente no fue suficiente, porque lamentablemente no se hizo con un consenso total de todas las fuerzas políticas y el oficialismo de hoy impuso el proyecto y no hizo caso de aquellas reformas que nosotros creemos que son fundamentales para encarar y bajar este ranking nacional de femicidios de nuestra provincia. El primero de ellos, tiene que haber juzgados especializados en el dictado de las medidas cautelares cuando hay un problema de femicidio. Y las oficinas, porque ahora le han cambiado el nombre, ahora son efectivamente un servicio técnico especializado, las OAL, no tienen que depender de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, tienen que depender del mismo juzgado. Y una medida cautelar en temas de femicidio o de estas características tiene que salir en horas y ser notificado inmediatamente. Y el que no cumple, y en esto hay que ser muy, pero muy firme, prisión efectiva. Bien. Es el turno de Anabel Fernández Agasta. Bueno, la verdad que todos y todas debemos, sin importar nuestros géneros, ser reconocidos por nuestras capacidades. Pero la verdad es que muchas veces a las mujeres no nos sucede eso y nos cuesta el doble o a veces el triple conseguir nuestros sueños o hacer realidades nuestros sueños por el solo hecho de ser mujeres. Y la verdad que veo con mucha preocupación que en la provincia de Mendoza no haya una mujer en nuestra Corte Suprema de Justicia, que solamente hayamos tenido en nuestra historia una intendente mujer, o que, por ejemplo, nos paguen 19% menos de salario por igual trabajo. La verdad que yo pienso que este sistema de desigualdad el Estado lo tiene que abarcar desde una mirada transversal. Por eso en mi gobierno cada una de las políticas va a ser atravesada con una perspectiva de género. Por ejemplo, en los centros de salud, en cada centro de salud de la provincia va a tener que haber un ginecólogo o una ginecóloga. Pero además vamos a tener medidas específicas, como la construcción de un hospital para la mujer, las niñas, las adolescentes y las mamás y las adultas mayores. Vamos, por ejemplo, a potenciar también las fiscalías de género. Vamos a hacer medidas sobre las tareas de cuidados, que son infinitamente femeninas.
Vamos, por supuesto, a potenciar todo lo que tenga que ver con los protocolos de violencia de mujer y sin lugar a dudas vamos a ponerle presupuesto a eso. Tiempo. Gracias. Ahora es el turno de Noelia Barbaito. Gracias. Bien, ustedes hemos sido todos testigos y muchos protagonistas de la Marea Verde, del movimiento enorme del Ni Una Menos que surgió aquí en Mendoza y fue muy fuerte hace algunos años. Un Ni Una Menos que logró instalar en la conciencia de millones el derecho básico a vivir. Y de allí nació la Marea Verde de las pibas, que también su lucha es por la vida. Esta lucha logró conmover a millones de argentinos e incluso a nivel mundial repercutió en muchísimos países que también tomaron esas banderas. Ahora, lamentablemente, hay que decirlo, no logró conmover a los funcionarios ni de nuestra provincia ni de nuestro país. Porque si bien se hicieron leyes y se han votado leyes aquí en la legislatura, en el Congreso Nacional, leyes del gobierno anterior, leyes de esto, son leyes que no tienen presupuesto o que no estaban reglamentadas y que incluso en este último periodo donde vivimos bajo los designios del Fondo Monetario Internacional, la vida de las mujeres les importa básicamente un bledo. Entonces, necesitamos plan de emergencia de violencia hacia las mujeres, vivienda, trabajo. No son suficientes los refugios que tenemos. Jardines maternales en los lugares de trabajo y en los lugares de estudio. Desde el Frente de Izquierda presentamos un proyecto que tiene despacho en la Comisión de Educación de Diputados, pero que no se le ha querido dar tratamiento. Y desde ya, igual trabajo, igual salario. Muchas gracias. Es el turno de Rodolfo Suárez. La visión de género tiene que ser transversal a todas las políticas públicas, desde la construcción de una plaza o a tomar cualquier decisión presupuestaria cuando uno está gobernando. Y la visión de género la pueden tener los hombres y la pueden tener las mujeres, pero siempre la visión de género la tienen mejor las mujeres. Por eso mi gabinete, muchas de las mujeres que me acompañan en la gestión están aquí, el 70% son mujeres y creo que nos va muy bien, que trabajamos muy bien. Toda política que tenga que empoderar a la mujer, bienvenida sea. La mirada de la mujer, tanto desde el punto de vista social, para hacer políticas públicas, es muy necesario. Y obviamente, llevar políticas que tengan que ver contra la violencia psicológica, física, de mujeres, de niños, con políticas activas, con campañas, con mano firme, como decía el diputado nacional, que coincido en ese tema en particular. Tender a la igualdad de sueldos, pero también tenemos que ver cómo el consumo, el mercado castiga a la mujer con productos más caros, con los impuestos rosa que se llaman. Desde Defensa del Consumidor tenemos que combatir eso. Bienvenidas sean todas las políticas para que las mujeres ocupen el lugar que tienen que ocupar. Bueno, gracias. Entramos en el tercer eje, que es seguridad y justicia. En este caso va a responder, en primer lugar, cambia el orden, Anabel Fernández Agasti. Y la primera pregunta es si considera que debe sostenerse la condena a prisión perpetua como un castigo. Bueno, por supuesto que entiendo que debe mantenerse la condena de prisión perpetua como la máxima en la escala penal de nuestro Código Penal. Pero entiendo que la justicia tiene que avanzar a una justicia más participativa, en donde los ciudadanos se sientan parte y entiendan, algunos jueces, algunos fiscales y algunos defensores, que el sentido común y la necesidad de justicia hoy es un reclamo de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso hace algunos años le presenté al gobernador de la provincia un proyecto que hoy es ley y que hoy está siendo implementado de una manera muy exitosa en la provincia de Mendoza, que es el juicio por jurados. Entiendo que el camino es que los ciudadanos nos comprometamos con la justicia, estemos frente a los imputados, podamos mirar a los ojos a los imputados, a las víctimas, a los jueces que hayan hecho bien su tarea, a los fiscales, a los defensores y participar activamente de esto tan caro que nos está faltando a los mendocinos y a los argentinos en general. Finalmente, quiero decirles que en este tema
Sí entiendo que hay algo que tenemos que hacer los mendocinos, que es empoderar aún más a las víctimas. Nuestro proceso penal ha dejado en un segundo o tercer plano a las víctimas del delito y eso es una reforma que debemos hacer urgente a través de nuestra legislatura. Ahora le toca el turno a Noelia Barbeito. Bueno, disculpen. Sí, primero creo que sería muy interesante que nos preguntáramos quiénes son los que pueblan las cárceles, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas de las personas que están allí? Si están allí los ladrones de cuello blanco, si están allí los que se dijeron durante este gobierno que se iban a agarrar, que eran a las cúpulas, que eran cómplices y estaban en connivencia con el narcotráfico, el desarmadero de autos, las redes de trata. Bueno, si las tienen, esas listas, que fue lo que vinieron a hacer, sería muy interesante verlas, ¿no? Y creo que en nuestra provincia y en nuestro país hemos pedido las penas más duras cuando más nos han dolido y nos ha costado muchísimo conseguir esa justicia, como fue el caso de los genocidas, que todavía, si bien se han realizado muchísimos juicios, en Mendoza se siguen realizando y todavía necesitamos avanzar en el castigo a los culpables y la condena en la cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas. Y creo que sería muy interesante también, no solamente poder discutir estos temas, sino también ver los casos de corrupción, los casos de aquellos funcionarios que han estafado al Estado y que muchas veces esto se ve sujeto al signo político del gobierno o a maniobras también judiciales que la hemos podido ver permanentemente por la televisión. Parece más un show de televisión que una verdadera búsqueda de justicia. Bueno, eso, la corrupción, también genera inseguridad y debe ser castigado. Responde ahora Rodolfo Suárez. Bueno, sin lugar a dudas estoy a favor de la condena perpetua. Hemos tenido un caso en Mendoza, creo que es una burla para las víctimas, que alguien para lo cual la ley contempla esta condena no se aplique. Y creo que tenemos que ser muy estrictos, tener mano firme para combatir al delito. Nosotros en Mendoza hemos reformado leyes muy importantes. Hoy la prisión preventiva no es como era antes. Hay 900 más detenidos en nuestras cárceles, producto de robos a mano armada. A mano armada son aquellos que se producen con violencia, con arma, con escalamiento, que ponen en peligro la vida de las personas, no solo los bienes. Y para eso tenemos que tener una fuerza policial equipada. Nosotros recibimos un gobierno donde había 9.000 balas en stock y tenemos cerca de 11.000 policías, o sea, no había una bala para cada policía. Ese es el estado en que encontramos el Estado para combatir el delito, y hoy tenemos una policía totalmente equipada con cámaras, con laboratorios de ADN para combatir el delito. Así que si tenemos el honor de ser gobernador, lo digo nuevamente, vamos a continuar con esta política de mano firme. Responde ahora el candidato Ramón. Qué áspero el heredero del gobernador Cornejo. Por Dios, yo estoy harto a esta altura de mi vida de la puerta giratoria de los tribunales y de la falta de sentencias, pero no de los ladrones de gallinas o de aquellos que cometen delitos menores. Hoy, en la sociedad moderna, ya el Código Penal no lo es como en el siglo XX o XIX, en donde era 1 versus 1. Yo les digo un ejemplo. La empresa Ecogas, sus 5 socios, hace muy poquito, 57.000 estimaciones de consumo de gas domiciliario hicieron en toda la provincia. ¿Y saben qué? Eso es un delito. Porque no le permitieron a los usuarios de gas de la provincia poder ahorrar y la empresa directamente metió la mano en el bolsillo de cada una de las familias de los mendocinos. O cuando le llega a miles de trabajadores que no llegan a fin de mes y tienen que ir a una financiera y les llega el resumen con intereses que superan el 500%. Esos son delincuentes. Esos señores tienen que ser sometidos con las peores penas y los procesos en donde sean condenados de verdad. Entonces, y le quiero decir algo más, y esto va a la policía de Mendoza. Tenemos una deuda enorme, tiene que haber salario,
digno para el policía. No tiene que haber ítem policial en donde le descuenten 8.000 pesos o 12.000 cuando se enferma un policía y capacitación para evitar los abusos que pretende cometer el que pretende ser el futuro gobernador del heredero Cornejo. Acá nos ponemos enfrente. Bueno, se está poniendo... Sí. No podemos jugar con esto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el plan que tienen para reducir la inseguridad, que es la mayor preocupación de la gente después de los temas económicos hoy? Responde Anabel Fernández Sagasti. Gracias. La verdad es que debemos combatir el delito con las dos manos. Yo siempre digo que nosotros decimos que vamos a combatir el delito con una mano fuerte en contra del crimen organizado y con una mano amable para combatir el delito que se genera por la desigualdad y la inequidad en la provincia de Mendoza. ¿Cómo es esto? Vamos a dar oportunidades. Como ya les dije, el programa Mi Primer Empleo junto a los empresarios, el boleto educativo gratuito para que los chicos puedan estar en las escuelas y permanecer en ellas, centros de adicciones que hemos firmado con Alberto Fernández para que los chicos y los jóvenes y los adultos que tengan algún problema de salud puedan recuperarse en nuestra provincia, problemas de infraestructura y vivienda para dar trabajo y dignidad y seguridad van a ser los proyectos que vamos a tener para poner igualdad ahí en esos barrios donde existe la inequidad y genera violencia y hace mucho tiempo que es una deuda de los mendocinos. Pero vamos a tener una mano muy fuerte con el crimen organizado y eso lo vamos a combatir con presupuesto, con equipamiento, con capacitación, con tecnología, pero sobre todo cuidando a quienes nos cuidan, cuidando a nuestros policías, con salud, con buena remuneración, con equipamiento y capacitación. Es el turno de Noelia Barbeito. Bueno, nosotros decimos que la inseguridad viene desde arriba. No podría existir el pequeño delito sin el gran delito del cual se sirve, los desarmaderos de auto, el narcotráfico, la trata inclusive. Y esto no lo hemos dicho nosotros, lo han dicho, puedo mencionar ahora en este momento al doctor Colombo, que en su momento dijo que no podría existir este gran delito si no fuera por la connivencia con sectores del Estado, con sectores de las fuerzas de seguridad. Recién decía entonces que esos listados todavía los estamos esperando para ver quiénes son esos grandes señores delincuentes que se dijeron que se iban a encontrar y que hoy no tenemos sus nombres. Cuando se habla de políticas de mano dura, es realmente una hipocresía, porque los mismos políticos que son responsables de la desocupación, de la marginalidad que se creó en los años 90, de las cuales se sirve el gran delito, como fue el caso de Luciano Arruga, como fue el caso de tantos otros chicos que se han negado a robar para estas redes y fueron asesinados. Bueno, de eso no se habla. Nosotros vamos a plantear una comisión investigadora independiente y lo hemos hecho para cada uno de estos casos. Mi compañera Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires también preside la Comisión de Violencia Institucional, que es otra inseguridad de la cual se sufre y muchas veces no se habla. Hoy ustedes habrán visto en la televisión lo que pasó y desde ya concordar con los planes de trabajo, cultura y todo lo que se necesita. Ahora es el turno de Rodolfo Suárez. Gracias. Nosotros, para combatir la inseguridad, que es una de las mayores preocupaciones de la gente, tenemos que tener un Estado inteligente. El delito no puede ser más inteligente que el Estado, y el Estado tiene que tener capacidad para actuar. Yo adelanté varios conceptos anteriormente, pero tenemos que ir mucho más. Tenemos que trabajar el tema de Big Data, que significa saber qué está pasando en la sociedad, qué conversaciones hay para ver dónde se puede estar generando el delito. Tenemos que seguir dotando de mayores recursos a nuestro laboratorio de ADN, que es ejemplo en toda la nación y es una forma de combatir al delito. Seguir dotando a nuestros móviles, como lo estamos haciendo, de reconocimiento facial, que tengan combustibles. Antes no tenían combustible. Había 3 lugares en Mendoza donde los móviles policiales podían cargar combustible. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso para combatir al delito? Y siempre mucha innovación. Vamos a implementar un sistema que se llama Ojos en Alerta, muy novedoso,
que funciona en el mundo, que significa autocuidarnos a través de la tecnología de los móviles, que es fantástica. Así que, bueno, no tengo tiempo de explicarlo, pero es un sistema muy innovador que vamos a llevar adelante y significa cuidarnos entre todos. Gracias. Responde Ramón. Cuando hablamos de inseguridad, no estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de la falta de un plan de seguridad. Y yo la verdad que quiero hablar de algo que ocurre a diario. Seccional 27, seccional 37, hace muy poquito organizamos en la comunidad del barrio y descubrimos que en la comisaría 27, en la 37 y otras más que no me acuerdo los números, que son justamente las comisarías que están en los lugares más alejados de los departamentos más grandes y donde mayores problemas sociales hay, 8 oficiales, suboficiales y agentes en la comisaría para hacer el turno rotativo de las 8 horas. 3 móviles policiales, 2 de los cuales en la 27 y en la 37 en la misma semana estaban en reparación, de manera tal que para la prevención del delito había un solo móvil y el comisario de la seccional era el subcomisario que estaba haciendo la función de comisario porque no está designado. O comprar chalecos antibala para sacar a nuestros policías con un chaleco antibala que está cuestionado por el FBI. Es decir, tenemos problemas muy serios, no podemos decir barbaridades que se pueden escribir, pero constatadas en los lugares en donde está ocurriendo los temas de falta de un plan de seguridad, no podemos hablar livianamente como lo acaba de hacer el señor Heredero Suárez. La siguiente pregunta es si en caso de ser gobernador van a impulsar una reforma de la Constitución y si en caso de ser electo gobernador van a impulsar una reforma de la Constitución con la reelección de gobernador incluida. Responde Anabel Fernández Sagasti. Gracias. Bueno, yo sostengo mi posición, que la he sostenido cuando éramos gobierno y actualmente también. No cambio de opinión según mi partido político esté en el gobierno o no. Creo que la Constitución de la provincia de Mendoza debe ser reformada con una sola reelección para todos los cargos elegibles, incluso la del gobernador o gobernadora. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución data de 1916, lleva más de un siglo de vigencia y la verdad, sinceramente, los mendocinos necesitamos una Constitución, esto es, instituciones que tengan que ver con la realidad del siglo XXI. Tenemos una Constitución que, por ejemplo, le prohíbe a las personas con discapacidad ser funcionarios, ser elegidos por el pueblo. No tenemos los derechos sociales incluidos en nuestra Constitución, no tenemos organismos de defensa del consumidor, no tenemos protección del medio ambiente. En definitiva, es una Constitución que ya está casi en desuso, que los mendocinos no tenemos herramientas para defendernos y para crear un nuevo futuro que nos incluya a todos, y entiendo que, sinceramente, todos los partidos políticos que tenemos representación en la legislatura tenemos que dejar de lado nuestras mezquindades y ponernos a trabajar por el futuro de Mendoza. Esa es mi posición y la mantengo desde hace mucho tiempo y espero que por fin en el próximo gobierno podamos tratar qué es lo que nos merecemos los mendocinos para nuestro futuro. Responde ahora Noelia Barbeito. Sí, creo que nosotros como fuerza política hemos presentado proyectos para la reforma de la Constitución, pero sobre todo queremos hacer hincapié en algo, que es quiénes van a decidir qué Constitución es la que tenemos que tener los mendocinos y mendocinas. Y eso para nosotros amerita y merece una asamblea constituyente provincial elegida democráticamente, donde se puedan discutir los problemas de fondo de nuestra provincia. No solamente la reelección, que es algo que les preocupa a algunos, hay algunos que bueno, ya están pasados de reelecciones, que tienen más de 15 años creo que en el mismo cargo, que ahora están de nuevo postulándose nuevamente. Además de ese tema que es importante,
Hay cuestiones urgentes de nuestra provincia. ¿Qué vamos a hacer con la crisis que tenemos en la vitivinicultura? ¿Qué vamos a hacer con estos lobby megamineros que permanentemente quieren que modifiquemos nuestra ley 7722 que protege nuestro agua? ¿Qué vamos a hacer con esto que estamos discutiendo, con el ordenamiento territorial de nuestra provincia? Se han votado leyes, se han hecho cuestiones, pero necesitamos realmente que deje de estar impuesto por estos grupos inmobiliarios y pase a ser en base a las necesidades de la gente. Y una cuestión que presentamos, y con esto termino, es la elección directa de los jueces. Los jueces se siguen eligiendo en forma secreta en un cuartito en la legislatura por 38 senadores. Bueno, queremos que haya elección directa, que haya sufragio universal de los jueces. ¿Sí? No tenemos monarquía, pero sí tenemos jueces que además cobran sueldos millonarios. Gracias. Ahora es el turno de Rodolfo Suárez. Hace mucho tiempo que sostengo que la Constitución hay que reformarla. Resulta lógico una Constitución de más de 100 años que hay que acomodarla a nuestros tiempos, pero tenemos que preguntarnos para qué la vamos a reformar. Por supuesto que hay muchos institutos como el voto secreto que no debería existir para la elección de jueces, en eso coincido, consagrar la autonomía municipal, pero yo creo que hay que reformar la Constitución para hacer la reforma política del Estado. La política, que hay mucho descreimiento en la sociedad sobre la política, tenemos que dar un mensaje. Un mensaje que, más allá del mensaje, estoy convencido de que es bueno. No podemos tener dos cámaras legislativas en Mendoza que se eligen, legisladores que se eligen de la misma manera, que representan lo mismo y que funcionan y obedecen a una lógica partidaria. Podríamos hacer la reforma de la Constitución, tener una sola Cámara, bajar el costo político, dar una señal a la sociedad y creo que eso va a ser muy bueno. Como también el tema de la reelección, yo creo que una reelección para todos está bien. El caso de los legisladores, acá tenemos 2 legisladores, tienen reelección indefinida. Hay muchos legisladores que no me están mirando con buena cara aquí, pero estoy convencido de eso. Esa señal hay que darla a la sociedad y aparte no tiene sentido, en este caso, tener 2 cámaras. Responde José Luis Ramón. Nosotros tenemos una visión algo respetuosa en cuanto a este tema de querer reformar la Constitución. Los partidos políticos, los viejos partidos políticos de la provincia, que son representantes de la elegida doctora Fernández y del heredero doctor Suárez, cada vez que han querido modificar la Constitución, lo han querido hacer porque el gobernador ha querido lograr la reelección. Y tenemos que hablar claro y dejar de ser hipócritas con eso. Porque la única manera, o mejor dicho, la única provincia de la Argentina, una de las únicas provincias que ha logrado mantener la institucionalidad como la que tiene Mendoza, es porque no ha existido la reelección del gobernador. Es un tema que habrá que verlo. La vetustez que tiene nuestra Constitución requiere de una modificación. Pero no por lo que cada uno de nosotros está pensando. Queremos reelegir al gobernador. Y acá lo que necesitamos es una Constitución que se ayorne como lo fue la modificación de la Constitución Nacional del 94. Defensor del pueblo, defensa de los derechos de los consumidores, del medio ambiente. No podemos estar con la duda de nuestros candidatos que pretenden ser gobernadores, que quieren modificar la ley 7722 para afectar el bien común más importante que tenemos en Mendoza, que es el agua, para traer un tipo de economía y de matriz productiva extractiva versus aquella que nos hizo grande a los mendocinos. Tenemos que ser muy respetuosos de eso y creo que la modificación de la Constitución tiene que apuntar hacia eso, a poner a nuestra Mendoza a los fines del siglo XXI. Bueno, entramos en el último eje del debate que se está viendo a través de la web de los Andes y trata de salud y ambiente. El primero que responde en este caso es José Luis Ramón. Y la primera pregunta es, ¿considera que si se debe aplicar la tolerancia cero a quienes conduzcan autos? Bien. Cuando nosotros hablamos de salud, una preocupación que tenemos nosotros es que nuestros jubilados y las familias más vulnerables de Mendoza puedan tener acceso a los medicamentos. Esta semana que pasó, con este temita que tenemos de la política nacional, no se le estaba entregando medicamentos a nuestros jubilados y a nuestras personas más vulnerables.
¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una ley en Mendoza, que es la de la investigación y la de la producción de medicamentos, que es vigente desde el año 2012 y que no está como política pública que proteja el derecho de los consumidores de salud. Y cuando hablamos de los consumidores de salud son muchas personas. Y es una batalla que tenemos en toda la Argentina y en especial en nuestra Mendoza, y es que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado producen un abuso permanente y privan el acceso al derecho de la salud que tenemos. Por eso creemos nosotros que la agencia que proteja el derecho de los consumidores tiene que ser muy firme y dictar inmediatas decisiones administrativas que obliguen a estos tres entes a tener la posibilidad de acceder a la salud y de que presten al menos el mínimo que establece el programa médico obligatorio. Bueno. Sí. En realidad la pregunta era sobre la tolerancia cero al alcohol cuando se conduce. Pero, si quiere puedo seguir hablando de eso. Pero bueno. Tenemos un proyecto presentado. Ahora es el turno de Rodolfo Suárez. En el próximo bloque se lo voy a aclarar. Bueno, hay legislación reciente en la provincia de Mendoza donde se ha establecido un mínimo de 0,05 gramos de alcohol en sangre para conducir. Yo creo que el tema, y esto se relaciona con el tema de los accidentes viales, nosotros hemos estudiado y hemos comprobado que la efectividad en la reducción de los accidentes viales tiene que ver con los controles fundamentalmente. Hay que hacer mucho más controles con penas severas, pero en el entendimiento de que somos capital internacional del vino, del turismo, es un eje fundamental del crecimiento para Mendoza. A mí me suena algo raro que un turista llegue a Mendoza y diga, bueno, acá hay tolerancia cero. 0,05 gramos de litro en alcohol es muy poco, equivale a un poco más de una copa de vino, y estoy convencido que con estrictos controles nosotros podemos el flagelo de los accidentes de tránsito combatirlo como se está haciendo, más allá de que accidentes siguen ocurriendo, y también en infraestructura vial, que es producto de muchos accidentes y hace muchos años que en Mendoza no se ha hecho nada y que ahora se está interviniendo en la mayoría de las rutas de la provincia. Responde ahora Noelia Barbaito. Hola, hola. Bueno, es un tema muy difícil, iba a decir, porque por un lado, estas semanas que se ha debatido, vemos mucha, por parte del peronismo, mucha demagogia diciendo cero, por parte del radicalismo cediendo al lobby vitivinícola, diciendo que no puede ser que en una provincia que hagamos vino tengamos tolerancia cero. Y que incluso recuerdo que nosotros señalábamos que la ley vial que se votó hace algún tiempo atrás en Mendoza, la modificación desde ya de la ley vial, señalábamos allí que tenía un fin recaudatorio y no claramente de educación vial. Y esto lo seguimos señalando. No puede ser que todo se piense desde la punitividad, desde ser lo punible y desde la recaudación, ¿sí? Para nosotros debería, en primer lugar, invertirse en educación vial, en sí hacer controles, pero que sean controles no para meter presos o llevar o establecer políticas de mano dura, sino para realmente poder disuadir, para poder debatir. Y desde ya que habría que ver un sistema de transporte público nocturno para que muchas veces los jóvenes no tengan que directamente ni pensar en subirse en automóvil y puedan tener un servicio de transporte público nocturno que pueda atender a las necesidades de una juventud que quiere divertirse, que quiere pasarla bien y que tenga que llegar sano y salvo a su casa. Muchas gracias. Responde ahora Anabel Fernández Agasti. Bueno, la Organización Mundial de la Salud establece que la ingesta de alcohol, aunque sea mínima, lo que hace es que baje nuestra tensión en cuanto a los sistemas de seguridad que pueda haber en un automóvil, o incluso que quien haya ingerido alcohol al volante tienda a mayor velocidad al momento de conducir. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi posición es clara y yo apoyo la tolerancia cero
en el volante. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque entiendo que lo que nosotros necesitamos es un cambio cultural y que con la tolerancia cero, por supuesto que no alcanza. Es más, en la legislatura, hace 2 semanas creo aproximadamente, logramos que el gobierno de la provincia incluyera 2 propuestas de la oposición que tienen que ver, primero, con la educación obligatoria en las escuelas y segundo, con un fondo específico de la recaudación de las sanciones. ¿Por qué? Porque el Estado provincial tiene más de 1.500 millones de pauta al año y no hemos visto ni una sola cartelería, publicidad que tenga que ver con la educación social, que tiene que ver con la prevención de accidentes. Y por último, lo que quiero decir es que nada tiene que ver con la vitivinicultura. Yo creo que la vitivinicultura para nada necesita conductores alcoholizados al volante. Lo que necesita es otra política macroeconómica y un Estado provincial que los apoye a nuestros productores a tener rentabilidad. La siguiente pregunta es, ¿qué falencias ve en el sistema de salud público provincial y cómo las solucionaría? Responde Ramón. El sistema de salud pública en la provincia, nosotros tenemos una propuesta muy clara. Hablé recién de los medicamentos, no lo voy a repetir. Y hay un tema que tiene que ver con la descentralización de la prestación de los servicios de salud y sobre todo de las especializaciones. Y nuestro proyecto es fomentar la radicación y la repatriación de aquellos profesionales que tengan la posibilidad de ir a prestar sus servicios en los lugares más alejados de la provincia. Hoy, una persona que vive en los lugares más alejados, en los centros de salud de la provincia, no tiene manera, una mujer, de ser atendida por un ginecólogo o ginecóloga. Un hombre no tiene la manera de encontrar, hombre o mujer, un traumatólogo que lo pueda atender en los centros de salud. Los médicos no tienen las condiciones laborales. Esto es lo mismo que decíamos, si queremos que haya políticas públicas, que sean políticas de Estado hacia el futuro, tiene que haber una política clara. Radicación y repatriación de los profesionales y asignación de recursos que no estén concentrados en los lugares en donde la obra social, la empresa de medicina prepaga y el Estado mendocino concentre la atención para abaratar sus costos en perjuicio del usuario de salud que se encuentra perjudicado en los lugares más alejados de la provincia. Bien. Responde ahora Rodolfo Suárez. Mayor salud significa menos enfermos. Tenemos que trabajar en la prevención. La red de salud de hospitales en la provincia es suficiente tanto para la complejidad como para la atención primaria. Ahora bien, cuando recibimos el gobierno, los ascensores del Hospital Central no funcionaban. En el Shestakop, en San Rafael, si alguien tenía que irse a internar, tenía que llevar sus propias sábanas. Tampoco había agua caliente. Donde había un odontólogo no tenía las herramientas para trabajar y a la inversa. Este gobierno ha hecho una inversión enorme en esa red que es buena, que ha sido pensada hace muchos años para la salud en hospitales, en todos los departamentos, en el Shestakop, en San Martín, en Tunuyán, en el Noti, que hemos adquirido el terreno para ampliar al lado del terreno contiguo del Noti. Pero además hemos avanzado en la alta complejidad a través de la tecnología. Si no invertimos en tecnología, hoy en el Hospital Central, en ese hospital que no funcionaban los ascensores, hoy se hacen trasplantes hepáticos. También lo mismo ocurre en San Rafael con toda la aparatología moderna que se ha llevado, con lo cual ese es el camino que tenemos que seguir para que estas políticas públicas en inversión en salud no se destruyan y no volvamos a ese pasado que realmente es olvidable. Bien. Responde ahora Noelia Barbaito. Hola. Sí. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver con un plan integral de salud centralizado y único. En nuestro país desde los años 90 se descentralizó la educación, la salud, incluso la vivienda, y después ningún gobierno lo volvió a centralizar. De hecho, se les tiró las pelotas a la provincia para que cada provincia, acorde a su presupuesto, hiciera su plan de salud. Y además nosotros queremos plantear
la salud entendido como un derecho humano y en su máxima amplitud, que tiene que ver también con el acceso al agua potable, con el acceso a poder calefaccionarse en invierno. Si uno va a las estadísticas de los hospitales, ve que está muy ligado a las condiciones de vida que tienen esas personas, sobre todo de los jubilados, de los ancianos y también de los niños y niñas de nuestra provincia. Las enfermedades que se producen, y nosotros tenemos que pensarlas no solamente desde una prevención desde lo biológico, desde lo farmacológico, sino sobre todo desde las condiciones de vida que generan ese tipo de afecciones. He estado en salitas de San Rafael, por ejemplo, donde ahí tienen responsabilidad ambos partidos, donde dicen que hay más pericotes que médicos y que especialistas. Necesitamos de nuevo un plan integral de salud con presupuesto acorde, con una empresa estatal también de medicamentos para dejar de estar atados a estas empresas que se quieren valer de nuestra salud y tiempo bueno, cumplido. Después profundizaremos. Gracias. Ahora es el turno de Anabel Fernández Sagasti. Bueno, la verdad que todos sabemos que estamos atravesando un momento de crisis y la verdad que la salud pública es uno de los servicios esenciales del Estado que más se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque quienes antes tenían un empleo y ahora lo han dejado de tener, ya no tienen sus obras sociales y por supuesto se vuelcan a la atención de los servicios que son públicos, en este caso la salud. La verdad que si hay algo que les tendría que contar que me sucede repetitivamente en cada barrio que voy de la provincia de Mendoza, es la necesidad de pediatras en los centros de salud. Y la verdad que entiendo que los centros de salud mínimamente tienen que estar equipados con un clínico, un ginecólogo y un pediatra que atiendan por lo menos 8 horas al día. Hoy sabemos que atienden de 8 de la mañana a 13 horas, que para sacar un turno hay que ir a las 5 de la mañana y que por supuesto eso no se ha podido solucionar todavía en la provincia de Mendoza. ¿Qué es lo que proponemos? Primero, descomprimir nuestros centros de salud con infraestructura que tenga que ver con mediana complejidad, con centros de diagnósticos, de imagen de diagnóstico, que tenga que ver con una mediana complejidad en nuestras enfermedades. Me queda muy poco tiempo, pero sí creo que hay que crear urgentemente 2 hospitales. Terminar el Hospital de Luján de Cuyo y crear el Hospital de la Mujer para niñas, adolescentes, mamás y adultos mayores. Pero también entiendo que hay que crear 5 centros de adicciones y es lo que me comprometí y Alberto Fernández también a crear en la provincia de Mendoza. Bueno, esta es la última pregunta que van a tener que responder del cuestionario. El que gane cuando asuma se va a enfrentar con una realidad que es la crisis hídrica, que ya está instalada en la provincia y que parece que va a quedarse. Y la pregunta concreta es, ¿cómo van a hacer para atenuarla? ¿Cuál es su plan concreto? Responde primero José Luis Ramón. El primer punto es terminar con la hipocresía que establecen los 2 candidatos, la elegida, doctora Fernández, y el heredero, doctor Suárez. Porque ellos están planteando firmemente y no pueden dar explicaciones sobre sus proyectos que son tendientes a eliminar y modificar la ley 7722, que es la ley que tiene como objetivo la protección del bien común más importante que tenemos en nuestra provincia. Si queremos cambiar, como ellos proponen, la matriz productiva hacia algo extractivo, como lo es Vaca Muerta y el orgullo que tienen ambos 2 grandes partidos que han hecho un contubernio para que eso así ocurra, no hay manera de provocar una política, y hablemos claro de esto, que sea solamente por ver quién de los 2 se va a ganar, lo quiero decir en términos, quién se va a ganar las jinetas de obtener recursos a través de una matriz productiva extractiva. El agua de Mendoza es el bien común más importante que nosotros necesitamos para mantener la matriz productiva que nos hizo grande a los mendocinos. Por eso, si hablamos de crisis hídrica, tengamos un plan, pero no tengamos esa hipocresía de decir que vamos a cuidar el agua cuando pretendemos tener una matriz productiva que utiliza el agua de Mendoza en la escasez que se encuentra hoy. Bien. El agua de Mendoza no se negocia. Responde ahora Rodolfo Suárez.
Nosotros, por supuesto, que preservar el agua es el bien más preciado que tenemos los mendocinos. El 95% del agua que utilizamos de origen nibio se utiliza en la agricultura, pero tenemos que optimizar el riego en la agricultura para aprovechar mucho más el agua, y eso es con inversión, riego intrafinca, impermeabilizando, con reservorios de agua que ya se han construido muchos en la provincia, y para eso, lo repito y lo voy a decir hasta el cansancio, necesitamos un Estado ordenado, un Estado que tenga para invertir en ese sentido, optimizar el recurso. Cuando uno habla de que haya más trabajo para los mendocinos, haciendo ciertas explotaciones que se pueden hacer, como en el caso de Hierro Indio, que no se utiliza el agua, que es minería, que no hace falta modificar la ley 7722, pero que vamos a generar mano de obra, riqueza, regalías para poder invertir en el agua, o cuando concretamos proyectos como Portezuelo del Viento, que ya pronto se va a licitar, eso es optimizar el agua. Un Estado inteligente, ordenado, un Estado normal, en definitiva, es lo que necesitamos para preservar el agua. Responde ahora Noelia Barbeito. Sí, como bien decía recién, estamos en crisis hídrica en nuestra provincia, dependemos de los ríos, glaciares, de las aguas subterráneas. Y el que no reconozca esto está mintiendo, básicamente, porque cuando se habla de megaminería, cuando se habla de fracking, se utilizan recursos que en nuestra provincia están en emergencia. Se nos ha intentado hablar y decir que ahora no, que no estamos en emergencia hídrica, que realmente como cambió el clima le tenemos que poner otro nombre y que estamos en sequía. Se nos intenta decir que tenemos que cuidar el consumo de nuestros hogares, lo cual es cierto, y creo que todos lo hacemos porque desde chicos acá en Mendoza nos crían con que tenemos que cuidar nuestro agua, pero cuando uno va a ver la cantidad de agua que se pierde por las obras que no hacen estas empresas privatizadas, realmente es altísimo. Es casi lo mismo que se pierde por el consumo humano, lo que se pierde en obras que no están bien hechas, en caños que no están bien y que los podemos ver todo el tiempo. Entonces, nosotros somos muy claros. Decimos no a la megaminería. Hay que nacionalizar la 7722, que es un ejemplo que Mendoza le puede dar a todo el resto del país. Y desde ya, prohibir el fracking y poder investigar junto a especialistas realmente cuál es la mejor forma de extraer esos recursos y, en realidad, por el calentamiento global que estamos viviendo y otras cuestiones, ver cómo tener una relación más armónica con la naturaleza donde no necesitemos ese tipo de combustibles. Muchas gracias. Responde ahora Anabel Fernández Agasti. Bueno, no creo que esté más decir acá en la provincia de Mendoza algo que tiene que ver con nuestra cultura, y es que principalmente el agua es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de creación, y la posibilidad que estemos forjando una tierra que tanto amamos nos las da el agua y el cuidado del agua. Hace 6 años que estamos en crisis hídrica y a mí me parece increíble que los mendocinos y las mendocinas no nos hayamos puesto a discutir en serio qué vamos a hacer para cuidar mejor nuestra agua, no solamente en nuestras fincas, sino también concientizando a todos los mendocinos y las mendocinas respecto al cuidado de nuestro recurso vital que es el agua. Por supuesto que entiendo que nosotros tenemos que hacer muchas obras de infraestructura para cuidar el agua, como grandes reservorios, seguir con los reservorios, impermeabilización de canales, pero sobre todo introducir tecnología en los riegos intrafinca. Para eso necesitamos incentivar el asociativismo en nuestros pequeños y medianos productores, porque si no es imposible, porque no es rentable, porque hoy están sobreviviendo y no les podemos pedir que encima inviertan en tecnología para cuidar el agua de todos. En definitiva, hoy se pierde el 35% del agua en el riego por manto y necesitamos introducir la tecnología al servicio del futuro y de la rentabilidad de nuestros productores. Bien. Ahora viene una parte del debate que es la repregunta. Cada uno de los candidatos va a tener que elegir a alguno de sus rivales y preguntarle sobre algo que le quedó picando de lo que hablaron durante el debate. Nada fuera del debate, por favor. De algunas de estas 12 preguntas,
lo que no les quedó claro, tienen que elegir a uno y preguntarle. El primero que tiene que elegir es José Luis Ramón. Uno solo, no, y ya se acabaron los sobrenombres. Hasta ahora Noelia Barbeito no tiene ninguno. Yo me salgo de la vaina por elegir al doctor Suárez, pero voy a elegir a la doctora, a la elegida de la presidenta nacional, doctora Sagasti. ¿Cómo explica? ¿Cómo expresidenta? No, sí, elegida por la expresidenta. Yo le quiero preguntar, y porque me preocupa mucho y a veces hasta me enoja por la manera en que se habla. Un senador de la fuerza política silencio. De la doctora Sagasti, hace meses, presentó un proyecto de ley que pretende la modificación de la ley 7722. Y está hablando de que quiere cuidar el agua. Cuando lo que está llevando adelante ese proyecto del senador justicialista es justamente permitir... Ya sé que terminó el tiempo para formular la pregunta. Bueno, pero es clara la pregunta, ¿no? Sí. 90 segundos, igual que las otras. Sí. Bueno, la verdad que a mí, y lo dijimos en otros debates, no me gusta que me pongan voz a mí ni a ninguno de los ciudadanos de Mendoza. Por eso estoy acá para hablar por mí misma. La verdad que dentro de nuestro partido, y tu partido también, Ramón, hay por supuesto diferentes puntos de vista respecto a este tema. Yo entiendo que la 7722 es la institucionalidad a la que hemos llegado los mendocinos y las mendocinas, que se puede ampliar la matriz productiva con esta ley y por supuesto que vamos a seguir cuidando el agua en todas sus ramas y vamos a seguir trabajando fervientemente para que nosotros podamos cuidar no solamente el agua de ser contaminadas por minería, sino también por químicos que derrochan muchas empresas que hay en la provincia de Mendoza, e incluso que no se derrame agua ni no se pierda agua en el riego por manto y transfinca, que como repito es un 35%. La verdad que para cuidar el agua hay muchas cosas para ponerse a trabajar, no solamente las chicanas políticas. Bien. Ahora es el turno de que repregunte Anabel Fernández Sagasti. Bueno, yo voy a elegir a José Luis Ramón. Es la vendetta. Aceptado. No, pero la verdad es una opinión. A mí me interesan estos debates para saber qué opinan los candidatos, quienes quieren tener el gran honor de dirigir la función pública en nuestra provincia. Y usted sabe, Ramón, como es de público conocimiento, yo vengo insistiendo y lo he pasado a los hechos, que entiendo que la oposición y el oficialismo deben construir políticas de Estado. Y de hecho lo he hecho, y una de las circunstancias que me tocó es el juicio por jurados con el gobernador, que hoy es ley. ¿Qué opina de ese proyecto y qué opina de esa posición? Bueno, fue el inicio de un contubernio entre las dos fuerzas políticas y estoy totalmente de acuerdo con el juicio por jurado. De hecho, es parte del estudio cuando estaba cursando la materia del doctorado en Derecho. Así que comparto en absoluto su proyecto, senadora. Pero creo que tiene un déficit, que es que tendría que haber sido también para los casos de corrupción. Y no lo fue. Y creo que la sociedad entera nos está pidiendo a los mendocinos que el juicio por jurado no solamente lo sea para juzgar a aquellos que son ladrones de gallina, sino a esos grandes que decía yo al principio del debate, y sobre todo a aquellos que ocupan cargos del Estado que protegen a esos grandes que le hacen trampa de manera masiva a todos los ciudadanos. Así que estoy de acuerdo con ustedes, senador. Bueno, ahora es el turno de Rodolfo Suárez. Sí, yo le voy a preguntar a la senadora nacional. Cuando hizo alusión al empleo privado, a la creación de empleo privado, manifestó socia de los empresarios y no entendí realmente qué quiso decir. Si me puede aclarar. Encantada. Sí, 90 segundos. Bueno, qué bueno que me lo preguntó porque la verdad que se me terminó el tiempo y no lo pude explicar. Socia de los empresarios quiere decir que van a tener un gobierno que trabaje a la par de aquellos que se levantan todos los días a las 7 de la mañana y trabajan todo el día para sacar nuestra provincia adelante. Quiere decir que vamos a ayudar a aquellos
que mantengan o generen empleo en la provincia de Mendoza, con un plan de alivio fiscal para aquellos que mantengan y produzcan empleo. Vamos a generar un fondo compensador eléctrico para los comercios de menos de 400 metros cuadrados que mantengan o generen empleo. Esto quiere decir que vamos a, por supuesto, implementar medidas en el turismo. Va a ser mi obsesión abrir mercados que están dispuestos a venir a traer turistas a la provincia de Mendoza y, por ejemplo, por supuesto, embellecernos con su presencia, pero también disfrutar de nuestra gran naturaleza. Bueno, ahora es el turno de Noelia Barbeito de repreguntar. Ay. Bueno, en realidad le voy a preguntar qué opina a Anabel. Te voy a preguntar a vos. Sí. Te voy a preguntar qué opinás sobre el apoyo que dio Alberto Fernández al dólar a 60 pesos, que no solamente... No, pero, perdón, tiene que ser sobre el tema del debate. Sí, estoy hablando de empleo y desarrollo. Tiene que ver, a ver, hablamos de pobreza, ¿no tiene que ver que el dólar esté a 60 pesos, que haya más pobreza en nuestro país? No, bueno, que continúe. Tiene que ser... Que continúe, por favor. No, tienen que respetarse las reglas, no hablamos A ver, hablamos de empleo, hablamos Sí, de sí. empleo, hablamos de pobreza, hablamos de desarrollo de la provincia. No importa cuánto sale el dólar. Bueno, dale. Yo quiero saber su opinión sobre las declaraciones de Alberto Fernández sobre el dólar a 60 pesos que hizo crecer la pobreza. Bueno, la verdad que la realidad tiene que ver con que las expectativas del ROFEX, que son las expectativas del mercado del dólar futuro, establecían en épocas de campaña que el dólar estaba planchado por asistencia del Fondo Monetario Internacional, es decir, con más endeudamiento para la República Argentina, introduciendo dólares para que tengamos una cotización del dólar ficticia que tenía que ver con la campaña electoral y generar una sensación de alivio económico que no existía. La realidad es que el dólar, y todos lo sabemos, en la cotización en los mercados estaba mucho más arriba de lo que estaba sosteniendo ficticiamente y muy caramente para los argentinos del gobierno nacional. Entiendo que esa posición de Alberto Fernández tiene que ver con tener una economía mucho más sana y cristalina y empezar a hacer de la economía de la Argentina algo que tenga que ver más con la producción y el trabajo que con la especulación financiera. Bueno, bien. Ahora es el turno del cierre, se termina el debate y sí, se terminó. Ahora que empezaron a soltarse, estaban más cómodos. En este caso van a tener 2 minutos para exponer libremente y dar su mensaje. Empieza Rodolfo Suárez. Perdón, ¿cuánto es el tiempo? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, nosotros en Mendoza, yo me considero parte de un equipo, trabajo en equipo junto al gobernador, junto al resto de los intendentes, que a partir del 2015 nos propusimos hacer cambios fundamentales de una Mendoza que recibimos realmente en un estado calamitoso, donde nos juntábamos y analizábamos si no había una sola política pública que merecía ser continuada. Un estado abandonado que no pagaba los sueldos. Como intendente, en ese entonces no recibíamos en tiempo y forma la coparticipación, no se pagaba a los proveedores, no había clases en los colegios y Mendoza ha cambiado. Hoy tenemos un estado normal que nos permite pensar en crecer con todas estas definiciones que hemos dado a lo largo de este debate, claramente cuál es el rumbo que tiene que continuar Mendoza. No soy de hablar mucho, como dicen todos, me gusta mucho más hacer, lo he demostrado en el gobierno de la ciudad de Mendoza, que hemos hecho una transformación enorme, más de 550.000 metros cuadrados de obra pública, y como se dijo aquí también, hemos llegado a los barrios más carenciados con agua, luz, cloaca, dignificando a esa gente, y es lo que pretendemos hacer para toda la provincia. Menos palabras y mucho más obras.
Así que yo les pido que me acompañen. Soy parte de un equipo, tenemos la experiencia para gobernar tan necesaria en la gestión pública. Este es un tema, creo que fundamental, porque nosotros podemos demostrar con quién vamos a gobernar, hacia dónde vamos a ir y que hemos probado que sabemos llevar buenos gobiernos adelante. Nosotros estamos convocando a defender estos buenos gobiernos que hay en las intendencias y en el gobierno de la provincia de Mendoza. Muchas gracias a todos. Bueno. Por favor, silencio. Ahora es el turno de Noelia Barbeito. Con hinchada fuerte. Bueno, como se pudo ver a lo largo del debate, vivimos momentos de crisis en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional ha llegado y que incluso no solamente estuvo digitando la política de nuestro país, sino también incluso la política electoral, ahora, próximamente. El Fondo Monetario Internacional viene a tener un país más desigual, con mayor pobreza, y hacernos pagar una deuda que no hemos generado nosotros, que nadie nos ha preguntado, que siquiera se ha investigado. Una deuda extranjera que nuestro país ha sufrido muchísimo y que ya a fines de los años 90 o en el año 2000, un juez dijo que tenía cientos de acciones ilegales. Y vemos cómo todos los candidatos de los partidos tradicionales se pasean por los canales de televisión y dan conferencias para que lo lean los mercados, los de Fondo Monetario. Vamos a reestructurar la deuda, dicen. A mí me parece una barbaridad que se diga que es una economía más sana con nuestra moneda devaluada, que sincerar que el dólar está alto hace una economía más sana. Fue un golpe de mercado lo que hubo. No podemos permitir que en nuestro país siga sucediendo eso. Los que fugan capitales, los especuladores, los grandes empresarios han ganado con esta crisis y nosotros queremos que ellos la paguen. Y vengo una propuesta que también los interpelo a quienes están aquí sentados a mi lado. Queremos que los funcionarios y los legisladores se bajen el sueldo, que dejen de tener esos sueldos de privilegio mientras hay gente que no llega a fin de mes o que le están cortando el gas porque no puede pagar 400 pesos. Y cobrar 150.000 pesos me parece una vergüenza. Queremos un bono de emergencia en Mendoza, sí, lo queremos porque no tenemos privilegios, aunque tengamos el aplauso gatillo. Anulación de tarifacios, impuesto a las petroleras para alimentación. Muchas gracias. Y voy a soñar con ustedes y el timbre. Ahora es el turno de Anabel Fernández Sagasti. Bueno, primero agradecer la gran oportunidad de estar aquí. Como se los dije a las autoridades, la verdad que debatir nos nutre mucho mejor a todos, a nosotros principalmente, pero también a toda la sociedad que puede conocernos más y conocer más nuestras propuestas que van a ser lo que en definitiva a quien le toque gobernar va a marcar la vida cotidiana de cada uno de los mendocinos y las mendocinas. Yo quiero contarles mi historia, que no creo que sea algo que no hayan escuchado, porque es la historia de la mayoría de los mendocinos y las mendocinas. Nací en una casa sin privilegios ni excedencias. La verdad que eso hizo que me forjara como una mujer sensible y fuera de la realidad de aquellas casas en donde tienen la posibilidad de tener más dinero en el bolsillo, y por ahí eso hace que no puedas empatizar con el dolor ajeno y por lo tanto, si querés gobernar una provincia, vas a estar muy lejos de la sociedad a la que querés gobernar. Pero como les dije, le quería contar que yo nací en una casa de clase media, de trabajadores, con mucha garra y esfuerzo, y que me enseñaron a que tenía que estudiar, tuve que trabajar de moza, fui voluntaria de la Casa Cuna, fui diputada nacional, la más joven de la historia de Mendoza, soy senadora y ahora soy candidata a gobernadora por el Frente Elegí. La verdad que todo eso lo hice con mucha pasión y mucho entusiasmo, pero si hay algo que aprendí en toda mi vida y que me forjó mi familia, es que siempre con compromiso vamos a poder cambiar la realidad, poniéndole el alma, el corazón y la vida. Estoy segura que todos los ciudadanos hoy, más que nunca, sabemos que tenemos el poder de cambiar las cosas, que nos mintieron, pero que no nos vamos a dejar engañar más
y que juntos vamos a poder trazar y trasladar esta realidad a un futuro mucho mejor para los mendocinos. Tiempo. Bueno, es el turno de José Luis Ramón. Es tremenda la inestabilidad que estamos viviendo en nuestro país y en nuestra provincia, fruto, yo me acuerdo la primera intervención que tuve en el Congreso que decía, hay una pelea entre perros y gatos. Hay una parte que no reconoce la existencia del otro. Hay gobernadores que firman decretos y que logran sacar leyes por un tema de mayoría legislativa, pero se han olvidado de algo que es fundamental para poder planificar una política pública, una política de Estado, que nos haga despegar y soñar esa Mendoza que se hizo hace mucho tiempo hacia los fines del siglo XXI. Y para eso se necesita consensos. Yo veía hace muy poco tiempo en la legislatura de Mendoza se discutió un endeudamiento por un capricho del partido gobernante que fue fruto de que nosotros le decimos un contubernio que llevó a tener un endeudamiento en dólares de nuestra provincia que lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y no buscaron los consensos de aquellas fuerzas que somos minoría todavía en la legislatura para poder al menos haber opinado sobre alguna de las modificaciones o de las prioridades que se le podía dar a la planificación de las obras estratégicas o para decidir qué organismo, lo que fuere, para que el endeudamiento fuere fruto de un acuerdo de consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que haber competencia en nuestra provincia. Necesitamos que el pequeño grupo de las grandes empresas que se han apoderado de los mercados comiencen a hacerlo sin abusar de los consumidores. Para que tengamos competitividad, tecnología, necesitamos un sistema educativo que funcione. Para que haya productividad y políticas públicas, terminar con el trabajo en negro. Y por sobre todo, los mendocinos tenemos que ponernos de pie. No podemos tener un heredero y una elegida de la nación. Necesitamos tener una provincia con un gobernador no de rodillas a las políticas nacionales, sino de pie y de frente para hacer valer lo que somos nosotros como mendocinos y que al carro del progreso nos subamos todos y no se suban Tiempo cumplido, un grupito muy candidato. chico. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a los candidatos y espero que en la próxima vayan cumpliendo los tiempos y después cumplan las promesas.